Hola. ¿Alguna vez han pensado si es posible como cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro? Mm, ¿Sabían que, bueno, puede reorganizarse tanto que una persona podría funcionar con solo la mitad? O que nuestros propios pensamientos, sí, lo que pensamos, pueden literalmente empezar a cambiar su estructura física? Suena increíble, ¿verdad? Casi a ciencia ficción. Totalmente. Pues resulta que no lo es. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo fascinante de la neuroplasticidad. Ajá. Esa capacidad increíble del cerebro para, bueno, adaptarse y cambiar. Y no solo de niños, ¿eh? Durante toda la vida. Exacto. Hay que olvidarse de esa idea de que el cerebro ya está terminado después de cierta edad. Es súper dinámico. Y para explorar esto, tenemos material bien interesante. Hay charlas inspiradoras de gente como Mario Alonso Puig, también estrategias súper prácticas de Fabiola Cuevas, del sitio de Sanciedad, Sí, muy buenas esas. y también animaciones que explican cómo funciona el cerebro, videos de canales como, curiosamente, Mindful Science. Una buena mezcla, creo yo. Sí, tenemos un poco de todo, ciencia y cosas más aplicadas. Nuestro objetivo hoy es, primero, entender qué es exactamente la neuroplasticidad. Luego, cómo funciona, o sea, la biología detrás de esto. Y lo más importante, cómo podemos nosotros activamente influir en ella, claro, para mejorar el bienestar, aprender mejor. Exacto. Y quizá hasta liberar un potencial que ni sabíamos que teníamos. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Dale. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la neuroplasticidad? Pues mira, en esencia es la habilidad que tiene el cerebro para cambiar su propia estructura y su función. O sea, puede formar nuevas conexiones entre las neuronas, puede fortalecer las que ya tiene, debilitar otras. Ah, o sea, no es algo fijo, para nada. Y lo hace constantemente, ¿eh? Como respuesta a todo lo que vivimos, las experiencias, lo que aprendemos, nuestros hábitos. Incluso se reorganiza para reparar daños después de una lesión. No es solo el software, el hardware también se adapta. Y entiendo que no solo reorganiza lo que ya hay, sino que también puede crear neuronas nuevas. Eso es la neurogénesis, ¿cierto? Exacto. Eso fue un cambio grande en cómo entendíamos el cerebro. Por mucho tiempo se pensó que nacíamos con todas las neuronas y listo, que ya de adultos no se creaban más. Sí, eso había escuchado. Pero ahora sabemos que aunque es en menor medida que en la infancia, la neurogénesis sigue ocurriendo en adultos, sobre todo en zonas súper importantes para aprender y recordar, como el hipocampo, también en el bulbo olfatorio. Así que sí, el cerebro adulto también puede generar material nuevo. Esto suena como algo muy moderno, una revolución reciente. Pero, ¿es una idea totalmente nueva? Es interesante eso, porque aunque digamos que la aceptación general y la investigación a fondo son más de ahora, ya a principios del siglo XX había gente visionaria. Pienso en Santiago Ramón y Cajal, nada menos que el padre de la neurociencia moderna. Claro, Ramón y Cajal. Él ya intuía esta capacidad. Hablaba de la plasticidad no solo como algo biológico, sino que la conectaba con cosas muy humanas. El potencial de mejorar, la fuerza de voluntad, la ilusión, ¿sabes? La persistencia frente a los problemas. Creía que el ejercicio mental podía literalmente esculpir el cerebro. ¡Wow! Pero me imagino que esa idea de un cerebro adulto tan moldeable no debe haber sido fácil de aceptar para la ciencia de esa época. Para nada. El dogma era que el cerebro adulto era una estructura fija, ya cableada y punto. Costó décadas y pruebas muy fuertes para cambiar esa visión. ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, hubo estudios clave. El famoso de los taxistas de Londres, por ejemplo, fue súper importante. Ah, sí, lo he oído mencionar. ¿Qué demostró exactamente? Demostró que el hipocampo de los taxistas, esa zona vital para la memoria espacial, para ubicarse, era bastante más grande que el de otras personas. Y lo interesante es que el tamaño se relacionaba con los años que llevaban manejando por las calles complejísimas de Londres. Su cerebro se había adaptado físicamente a esa demanda tan específica. Increíble. Un cambio físico, medible por una habilidad aprendida. Exacto. Y otro caso que impactó mucho fue el que contó el neurocientífico Paul Bach-y-Rita sobre su propio padre. ¿Qué le pasó? El padre sufrió un derrame cerebral muy grave. Los médicos no le daban muchas esperanzas, pero Bach-y-Rita diseñó una rehabilitación súper intensiva, muy innovadora para la época, y su padre recuperó muchísimas funciones. Qué fuerte.
Sí, demostró de forma muy dramática que otras áreas del cerebro podían como asumir las funciones de las áreas dañadas, reorganizándose. Esos estudios fueron los que realmente abrieron la puerta a entender la neuroplasticidad como la entendemos hoy. Me gusta mucho una analogía que usa Fabiola Cuevas, la de desansiedad, para explicar esto. Dice que el cerebro es como una red de carreteras. Es buenísima esa analogía, sí. Imagina que nuestras rutas neuronales de siempre, las que usamos todos los días, son esas carreteras. Algunas nos llevan a lugares buenos, pero otras, bueno, quizás nos llevan una y otra vez a la ansiedad, o a pensamientos negativos, o a hábitos que no nos gustan. Camino ya muy trillado. Exacto. Y la neuroplasticidad lo que nos dice es, ojo, no estamos condenados a usar siempre esas mismas rutas gastadas. Tenemos la capacidad de construir carreteras nuevas, incluso autopistas más rápidas y eficientes, que nos lleven a donde realmente queremos ir, mental y emocionalmente. Podemos pavimentar caminos nuevos. Vale, entonces, si podemos construir esas autopistas nuevas, ¿cómo ocurre eso a nivel biológico? ¿Cómo se hace más fuerte una conexión y más débil otra? Todo empieza a nivel súper chiquito, microscópico, en la sinapsis, que es, digamos, el punto donde se comunican dos neuronas. ¿Ok? Al principio, los cambios son químicos. Cuando una conexión se activa muchas veces seguidas, por ejemplo, si estás practicando una canción nueva en la guitarra, o aprendiendo palabras en otro idioma, o incluso si repites mucho un pensamiento, la comunicación en esa sinapsis se vuelve más eficiente. ¿Más eficiente cómo? Puede ser que la neurona que envía el mensaje libere más neurotransmisores, los mensajeros químicos, o que la neurona que recibe desarrolle más antenas, más receptores para captar mejor la señal. Es como si le subieran el volumen a la conversación entre esas dos neuronas. Y supongo que si esa conversación a alto volumen se mantiene mucho tiempo, los cambios ya no son solo químicos, se vuelven más permanentes. Exactamente. Con la práctica constante, la repetición sostenida, esos cambios químicos iniciales pueden llevar a cambios estructurales, más duraderos. Las neuronas pueden literalmente hacer crecer nuevas ramitas, las dendritas, para conectarse con otras, o fortalecer las terminales por donde envían el mensaje, los axones. Es un poco el principio de úsalo o piérdelo a nivel celular, pero también es úsalo y mejóralo. Claro. La repetición constante es la clave para que esas rutas nuevas se consoliden o para fortalecer las que sí queremos usar. Aquí es donde, para mí, se pone súper interesante. Las fuentes, sobre todo Mindful Science, hablan mucho de un factor clave que dirige todo este proceso: la atención. ¿Por qué es tan importante dónde ponemos el foco? Hoy sí, la atención es fundamental. Es como si fuera la directora de orquesta de la neuroplasticidad. La directora. ¿Sí? Hacia dónde dirigimos nuestra atención, de forma consciente y sostenida, es la señal principal que recibe el cerebro para saber qué conexiones tiene que priorizar y reforzar. Es como si la atención pusiera un reflector sobre las rutas que queremos construir o mejorar en esa red de carreteras cerebrales que decíamos antes. Entiendo. El cerebro, que es muy eficiente con su energía, invierte sus recursos en aquello a lo que le prestamos atención una y otra vez. Eso tiene unas implicaciones enormes para nuestros pensamientos diarios, nuestras preocupaciones, ¿no? Totalmente. Los pensamientos que repetimos sin parar, esos a los que volvemos una y otra vez, tienen un peso gigante en cómo se moldea nuestro cerebro. Si nuestra atención está como secuestrada por la preocupación crónica, por darle vueltas a errores del pasado o por imaginarnos siempre lo peor, ¿Qué pasa mucho? claro, estamos, sin quererlo, fortaleciendo justo los circuitos neuronales de la ansiedad, del miedo, de la tristeza. El cerebro se vuelve muy bueno en lo que practica, incluso si es preocuparse. Pero la buena noticia es que funciona en los dos sentidos, ¿verdad? Precisamente, esa es la clave. Si al contrario cultivamos deliberadamente la atención en el presente, o en buscar soluciones, en notar lo bueno, en practicar la gratitud o en enfocarnos en nuestras metas, empezamos activamente a reconfigurar nuestro cerebro en una dirección más positiva, más resiliente. O sea, no es negar lo malo. No, para nada. No se trata de eso, sino de elegir conscientemente dónde ponemos el foco la mayor parte del tiempo. La atención
Es como la palanca que nos permite meternos activamente en este proceso de cambio. Entendido el qué y el cómo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tomar las riendas de forma práctica? Mencionaste a Mario Alonso Puig. Él habla de algo que llama medicina narrativa. ¿Cómo entra eso acá? Puig plantea algo muy potente. El lenguaje que usamos, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa, no son solo descripciones. Son herramientas activas que pueden generar cambios, no solo mentales, sino también fisiológicos. Cambios físicos por las historias que nos contamos, sí. Él lo explora en su libro El guardián de la verdad, usando personajes que representan búsquedas humanas. La libertad interior, la calma, la ilusión, encontrarle sentido a los desafíos. La narrativa que elegimos, por ejemplo, si nos vemos como víctimas pasivas o como aprendices activos frente a un problema, puede influir en qué circuitos neuronales estamos fortaleciendo. Cambiar nuestra historia interna puede ser un primer paso súper importante para cambiar nuestro cerebro. ¡Qué interesante! Y si vamos a ejercicios más concretos, Fabiola Cuevas de Desansiedad propone varias estrategias muy aplicables, sobre todo para manejar la ansiedad que se basan en todo esto. ¿Podrías contarnos algunas? Claro, sus propuestas son variadas. Por un lado están las que tienen que ver más con la mente, con lo cognitivo. Ahí entra el diálogo interno consciente. ¿Qué es eso? Es prestar atención a cómo nos hablamos a nosotros mismos y reformular activamente esos pensamientos negativos que a veces salen solos. Por ejemplo, en vez de «soy un desastre, nunca voy a poder con esto», intentar algo como «ok, esto es difícil, pero estoy aprendiendo, estoy buscando maneras de manejarlo». Se trata de ser más compasivos con nosotros mismos y elegir una historia más constructiva. Cambiar el diálogo. Exacto. Y dentro de este grupo también está el repaso diario positivo. Dedicar unos minutos al final del día a buscar activamente, y si puedes escribirlo mejor, momentos buenos del día, momentos sin malestar, pequeños logros, cosas por las que agradecer. Entrenar al cerebro a ver lo bueno, lo que decías antes. Justo, para contrarrestar esa tendencia que a veces tenemos a fijarnos solo en lo malo. Entiendo. ¿Qué más propone? Otra categoría importante son las prácticas más corporales basadas en la acción. Aquí destaca el uso consciente de las manos. Las manos. Como, sí, actividades manuales, tejer, dibujar, cocinar, modelar con arcilla, incluso arreglar algo, son súper potentes. Conectan áreas motoras y sensoriales del cerebro de formas muy profundas que tienen que ver con nuestra evolución. Mira tú, un ejemplo práctico que da ella es: representa tu ansiedad con plastilina. Y luego activamente transformas a figura en algo que para ti signifique calma o fuerza. Te da una sensación tangible de que puedes hacer algo. Tiene sentido. También incluye el movimiento físico consciente. No solo hacer ejercicio, que es clave, sino explorar movimientos distintos a los de siempre. O cambiar a propósito la postura cuando sientes ansiedad. En vez de encogerte, abrir las manos, relajar los hombros, enderezar la espalda. El cuerpo y la mente están súper conectados. Claro, actuar físicamente puede cambiar algo adentro. ¿Hay más? Sí. Un tercer grupo se centra en la conexión y en el aprendizaje. La búsqueda activa de conexión social es vital. El aislamiento muchas veces empeora la ansiedad o la depresión. Buscar apoyo en gente empática, compartir lo que nos pasa, sentirnos entendidos, es neuroprotector. Hay que hacer el esfuerzo consciente de conectar. Importante eso. Y finalmente, el aprendizaje continuo sobre nosotros mismos. Entender qué es la ansiedad, cómo funciona el estrés, qué son las emociones, aprender técnicas de relajación, de manejo de pensamientos. Saber lo que nos pasa reduce el miedo a lo desconocido y nos da herramientas. Y aprender en sí mismo ya es un ejercicio de neuroplasticidad. Son enfoques muy variados, la verdad. Y además de estas estrategias como más específicas, las fuentes como curiosamente mencionan otras actividades más generales que también ayudan, ¿no? Sí, totalmente. El cerebro se beneficia mucho de la novedad, del estímulo. Cosas como estar en entornos que nos estimulen, crear arte, aprender a tocar un instrumento, escuchar música variada, viajar, conocer otras culturas. Lo clásico de mantener la mente activa. Exacto. También hacer ejercicio físico regularmente, tener una dieta saludable. Mencionan algo curioso.
Hasta comer cosas con texturas variadas y crujientes ayuda como estímulo sensorial. Dormir bien, por supuesto, practicar la meditación, buscar formas de reducir el estrés crónico. Incluso videojuegos. Sí, ciertos tipos de videojuegos, los de aventura, de ritmo, los puzzles, que nos desafían mentalmente de forma positiva, también suman. Básicamente, todo lo que nos saque un poco de la rutina y nos haga usar el cerebro de formas nuevas, ayuda a mantenerlo flexible. Parece que casi cualquier cosa que nos haga aprender o experimentar algo nuevo sirve. En gran medida, sí. La clave es el compromiso activo y la novedad. Hacer siempre lo mismo refuerza lo mismo. Introducir variedad y un poquito de desafío estimula el cerebro a cambiar y a crecer. Has mencionado la meditación varias veces, y Mindful Science la pone como una herramienta especialmente potente para dirigir la neuroplasticidad a propósito. ¿Qué tiene de especial? Lo especial de la meditación mindfulness, creo yo, es que entrena de forma directa y explícita esa habilidad clave que dijimos antes, la atención voluntaria. Ah, volvemos a la atención. Sí, es como llevar el músculo de la atención al gimnasio. Aprendes a dirigir tu foco a la respiración, a las sensaciones del cuerpo, a los sonidos. Te das cuenta cuando la mente se va por ahí y la traes de vuelta amablemente, una y otra vez. Ese simple acto, repetido, fortalece los circuitos neuronales del control de la atención y de la metacognición. Metacognición. La capacidad de observar tus propios pensamientos sin engancharte tanto en ellos. Entiendo. Y esto no es solo una sensación de me siento más calmado, sino que se ven cambios reales en el cerebro de la gente que medita. Exacto. Los estudios con neuroimágenes son bastante claros en esto. Muestran cambios tanto en la estructura como en el funcionamiento. Para no perdernos en nombres técnicos, podemos agrupar los efectos prácticos. A ver. Primero, se ve una calma en los centros del miedo y el estrés, como la amígdala. Se vuelve menos reactiva, incluso puede reducir un poquito su tamaño. Esto hace que reaccionemos con menos impulsividad y más reflexión ante el estrés. Menos reactividad, más calma. Segundo, se fortalecen áreas clave para aprender, recordar y regular las emociones, como el hipocampo. Esto mejora esas funciones y también ayuda a procesar recuerdos difíciles, quitándoles un poco de carga emocional. Bien. Tercero, hay cambios importantes en la corteza prefrontal, nuestro centro de mando. Por un lado, parece que nos identificamos menos con los pensamientos negativos, con esa rumiación constante. El centro del yo se calma. Y por otro, se fortalece nuestra capacidad de ver las cosas con perspectiva, de observarnos y tomar decisiones conscientes. El centro de evaluación se hace más fuerte. Interesante eso del centro del yo y el centro de evaluación. Sí. Cuarto, se ha visto mayor actividad o grosor en zonas ligadas a la empatía y la compasión, como la unión temporoparietal. Parece que nos conecta más con los demás y con nosotros mismos. Y finalmente, mejora la comunicación general entre distintas partes del cerebro. Funciona de forma más integrada, más eficiente. O sea que meditar no solo nos calma en el momento, sino que, literalmente, reconfigura el cerebro para ser más resiliente, más enfocado, más compasivo, a largo plazo. Esa es la idea central, sí. Y hay algo fascinante aquí, que la reducción del estrés que se logra con estas prácticas también parece que promueve activamente la neurogénesis, el nacimiento de neuronas nuevas, especialmente en el hipocampo. Wow. Es como si al darle al cerebro las condiciones adecuadas de calma y atención enfocada, le permitiéramos no solo reorganizarse, sino también, en cierta medida, regenerarse. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el gran mensaje que nos llevamos de todo esto sobre la neuroplasticidad? El mensaje es, por un lado, súper esperanzador. Y por otro, implica una responsabilidad, ¿no? Nuestro cerebro no es una máquina fija. Es algo increíblemente plástico, dinámico, que se moldea todo el tiempo por lo que vivimos, pensamos, hacemos, por dónde ponemos nuestra atención. Y lo más importante, Que no somos espectadores pasivos de ese proceso. Tenemos la capacidad de ser agentes activos de nuestro propio cambio cerebral. me gusta eso de agentes activos. Conecta con lo que decías de Mario Alonso Puig, lo del potencial humano y esa metáfora del poema Ítaca, ¿no? Exactamente. La neuroplasticidad es la base biológica que nos permite aprender, adaptarnos, superar problemas y transformarnos a lo largo de la vida.
Como en ese viaje a Ítaca, el valor no está solo en llegar a un destino final de perfección o cura total, sino en el proceso mismo de transformación, en las herramientas internas que vamos desarrollando y lo que aprendemos al enfrentar los desafíos. Pero ojo, también hay una advertencia importante. En las fuentes, ¿verdad? La plasticidad no siempre es para bien. Es un punto clave, sí. Curiosamente, lo llama la cara B de la neuroplasticidad. Así como podemos crear rutas buenas, también podemos reforzar patrones que no nos ayudan, patrones maladaptativos. ¿Como cuáles? El dolor crónico, por ejemplo. Muchas veces implica que los circuitos del dolor en el cerebro y la médula se han vuelto hipersensibles, se han reorganizado de forma que perpetúan el dolor. O el dolor del miembro fantasma es otro ejemplo de plasticidad equivocada. Incluso se piensa que la depresión o la ansiedad crónica podrían tener que ver con patrones de conexión neuronal que no funcionan bien y que se han ido reforzando con el tiempo. Claro. Esto nos recuerda por qué es tan importante ser conscientes de este proceso y tratar de dirigirlo activamente hacia el bienestar. No podemos dar por hecho que los cambios siempre van a ser buenos. Y eso nos devuelve a la idea de cultivar recursos internos entonces. Precisamente, Puig insiste mucho en esto. Muchas veces, nuestra capacidad para manejar las dificultades depende menos de cambiarlo de afuera, que a veces no podemos, y más de cultivar nuestros propios recursos internos. La calma para pensar claro, la confianza en nosotros, la energía para seguir adelante, la compasión. Y esos recursos se pueden desarrollar. Claro, no son fijos. Son habilidades que podemos fortalecer con prácticas conscientes, aprovechando la neuroplasticidad positiva. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera energía para trabajar en lo que sí podemos cambiar. Nuestra respuesta interna, nuestro paisaje cerebral. En resumen, entonces, el mensaje clave de esta exploración es que nuestro cerebro es como una obra en construcción permanente, no una sentencia definitiva. Y nosotros tenemos el poder de influir en esa obra. Así es. Podemos hacerlo poniendo atención de forma sostenida y dirigida, practicando deliberadamente nuevas habilidades, nuevos pensamientos, nuevos comportamientos, y haciendo actividades que nutren nuestro cerebro. Aprender, movernos conscientemente, conectar con otros, y de forma muy potente, prácticas como la meditación mindfulness. Para cerrar, ¿qué pensamiento final o qué pregunta podríamos dejarle a la gente que nos escucha basándonos en todo esto? Sabiendo que nuestros pensamientos, nuestra atención y nuestras acciones de cada día están, literalmente, esculpiendo nuestro cerebro. ¿Qué pequeño cambio consistente, quizás dónde eligen poner la atención por 5 minutos, o cómo se hablan a sí mismos después de un error, o incorporar una actividad nueva chiquita, o practicar un momento de calma, podrían empezar a hacer hoy mismo para empezar activamente a modelar el cerebro que quieren tener mañana? La neuroplasticidad nos da como el cincel y la arcilla, ¿no? La obra es nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Una pregunta poderosa y muy práctica. Muchísimas gracias por guiarnos en este recorrido tan revelador por el mundo de la neuroplasticidad. Un placer. Y gracias a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima. Donde el arte respira y que el arte se inspira. Si horizontes son bella podcast.